La sobreespecialización no tiene tanto sentido porque para trabajar hay que trabajar de muchas cosas a la vez. La realidad es que a todos ustedes les va a tocar un escenario muchísimo más difícil que el que nos toca a nosotros. Nos estamos transformando porque no hay grandes arquitecturas de concursos públicos. Creo que la facultad está en una crisis muy importante. Ser un trabajador independiente hace que siempre tengas una incertidumbre y que nunca sepas de qué vas a vivir dentro de 6 meses. Bueno, bienvenido Agustín a Escala Humana, muchas gracias por venir. Nos contabas un poco recién fuera de cámara qué es lo que haces hoy en día, a qué te dedicás, además de arquitecto sos docente, bueno, si nos querías contar un poco. Eh, bueno, creo que como muchos de los profesores universitarios, o sea, principalmente Latinoamérica, pero más que nada Argentina, tiene una cosa que se llama arquitecto en práctica, que es que en el fondo los académicos no son meramente académicos, no somos señores de los libros y de los textos, pero tampoco somos solamente de los estudios. Entonces, esa cuestión de que también es un poco cómo se da la profesión, que es que uno es un poco arquitecto, es un poco profesor, es un poco director de obra, es un poco documentador. Hay un día que quizás hasta te convertís en herrero y otro día quizás sos carpintero. Creo que parte de la gracia de la Argentina es que el arquitecto siempre anda con un libro y leyendo algo muy interesante que lo emparenta con un gran profesor universitario de otro lugar del mundo, pero a la misma vez tiene un tacho de pintura o una soldadora en el baúl del auto, a la vez. Y que eso creo que es lo que lo hace divertido. Y que otras universidades del mundo se están focalizando mucho en que los profesores sean solamente académicos y se dediquen solamente a eso, y creo que no les viene bien, porque estar en los dos mundos creo que es algo que nuestra profesión todavía necesita. Y más para los países como los nuestros, donde el saber generalista, el saber un poco de todo, no solamente es bueno porque podés hablar con... O sea, eso es como el nexo entre muchas profesiones que no se hablan entre sí y nosotros podemos hablar el idioma común de todos. Pero también tiene una cuestión de la salida laboral, que es un país donde probablemente la sobreespecialización no tiene tanto sentido, porque para trabajar hay que trabajar de muchas cosas a la vez. Bárbaro. Bueno, volviendo un poco a tu arranque, ¿por qué decidiste estudiar arquitectura? Sabemos que tenés un padre arquitecto, Jorge, también dicta una cátedra acá en la universidad. ¿Por qué fue esa decisión? La realidad es que es muy personal lo que voy a contar. Yo de chico era músico y me dedicaba seriamente a estudiar música. O sea, desde los 9 años que estudiaba música muy seriamente. Y cuando terminé la carrera, cuando terminé la secundaria, me anoté en arquitectura, pero pero pensando que iba a seguir estudiando música y que me iba a dedicar a la música. Cuando estaba en el CBC se produjo un hecho medio terrible, que es que mis dos mejores amigos, uno murió, el otro perdió una pierna en un evento de violencia policial. Em, y eso un poco destruyó mi sistema de vida. O sea, yo considero como mi vida antes y después de ese día. Y quizás ese día empecé a dejar de ser un poco más músico. Pero inclusive yo cuando estudiaba la carrera de arquitectura trabajaba muy poco en los estudios de arquitectura y trabajaba más en la música, trabajaba en un estudio de grabación. Eh, y creo que fui haciendo la carrera más que porque estaba perdido, choqueado o aturdido, diría, por ese evento. ¿Eso a qué edad? Y sucedió cuando estaba en el CBC, o sea, tendría 18, pero la hice creo que, o sea, estaba terminando el CBC, entonces te diría que primero, segundo y tercer año lo hice medio aturdido, o sea, como intentando entender qué había pasado. Eh, y en cuarto año tuve un profesor que era Ricardo Fernández Rojas, que es un tipo bastante reconocido y que a mí y a mucha gente de nuestra generación me marcó, o sea, me hizo ver la arquitectura de otra manera. Y ese día como que en ese año empecé como realmente a enamorarme de la carrera y a interesarme. Así que casi que diría que empecé a ser arquitecto en cuarto año recién, no soy de esos que te dicen, no, soñaba con ser. Y eso que tenía un padre, y sí, obviamente, estuvo muy, digo, tengo un padre arquitecto muy reconocido, las discusiones con él siempre fueron muy fuertes, muy interesantes, siempre hubo gente ligada a la arquitectura muy interesante en mi casa, tengo muchísima suerte, pero probablemente por algún tema psicológico o sea, como hice la carrera de mi padre, que debe ser algún tema psicológico, también
le hacía sin creer que lo iba a hacer para no terminar de resolver ese problema psicológico. Entonces tuvo que venir alguien externo que no tuviera que venir con nada o que yo lo manifiesto desde ahí. Pero bueno, es todo para un psicólogo en mi caso. Claro. Vos un poco nos contabas de, a partir del cuarto año recién te arrancás a sentir un poco más arquitecto. Luego de recibirte, ¿en qué momento sentís que podés arrancar a concretar tu profesión? A ver, lo que pasa es que nosotros tuvimos mucha suerte en cómo fue el país que nos tocó. O sea, la realidad es que a todos ustedes les va a tocar un escenario muchísimo más difícil que el que nos tocó a nosotros. A toda nuestra generación recibió el escenario más favorable que pudo haber habido probablemente en 50 años. La Argentina se cae en el 2001, o sea, ahí empieza la crisis fuerte. El 2002 es el año más duro de todos. Yo en el 2001 estaba cursando primer año, en el 2002 estaba cursando segundo año, en el 2003 estaba cursando tercer año. En el 2013 el país se empieza a recuperar muy fuerte y se empieza a recuperar muy fuerte principalmente con los dólares que no habían entrado al corralito, que se vuelcan a la construcción. Además, la crisis del 2001 hace que bajen muchísimo los precios del suelo y muchísimo el costo de la construcción. Entonces, sí, como que ahí se da una matriz de recuperación en el país, pero principalmente motorizada por las pymes y por la construcción. Ese beneficio que tuvo la construcción hizo que nuestra generación que estuviera emergiendo en ese momento tuviéramos muchísima suerte. Los que son inclusive 4 o 5 años más grandes que nosotros tuvieron inclusive más suerte, porque ya en el momento ese ya estaban recibidos, ya eran personas confiables. Y probablemente son los estudios que pudieron hasta inclusive generarse sus propios trabajos mediante lo que se llamó la lógica del fideicomiso, que es el arquitecto que busca el terreno, consigue los inversores, que muchas veces son amigos o familiares que tienen dólares bajo el colchón, hace entonces de inmobiliario, de arquitecto, de proyectista, de director de obra, de contador, de desarrollador, hace todas esas figuras. Esos estudios que hoy son los estudios ya jóvenes, consolidados, o sea, pues son personas de 50 años y son los nuevos grandes estudios, que son los nombres que todos conocemos. Creo que tuvieron un poquito más de suerte en el momento que les tocaba. Los que vinimos abajo igual tuvimos muchísima suerte, en el sentido de que había muchísimo trabajo, te tiraban el trabajo por todos lados, los estudios estaban sobrepasados, entonces desbordados, y te daban responsabilidades muy grandes, siendo inclusive muy chico. A la misma vez, todos terminamos casi que quinto año ya teniendo una pequeña obra, y que no era como ahora, que quizás accedés solamente a un baño. En ese momento podías acceder a una casa, muy rápidamente llegabas a hacer un procrear, una cabaña. Digo, todo fue relativamente rápido y no creo que necesariamente... Y eso hizo que haya tantos estudios jóvenes que hoy se los ve como los estudios más o menos consolidados, que son la línea de lo que hoy son los profesores adjuntos de esta universidad o de los profesores de otras universidades periféricas. Pero creo que no es que fue necesariamente una generación genial, sino que también tuvo mucha suerte. Y no creo que se pueda volver a repetir. O sea, a la misma vez creo que después hubo un cambio en el desarrollo de cómo se movía la arquitectura en los medios, que es que aparecen las redes, aparecen además sistemas de medios gráficos que no existían. O sea, a Suma se le agrega Plot, 866, Zona de Proyecto. Empiezan a haber nuevas revistas de arquitectura hechas por jóvenes para jóvenes. Aparece Plataforma Arquitectura, que después se desenvuelve como ArcDaily, Arca. Empiezan plataformas a desarrollar hechas para jóvenes. Entonces el consumo de arquitectura pasa a ser el consumo joven, que necesita también de arquitectura jóvenes o de gente que pudiera entender que quizás valorar el publicar una obra decentemente, que las fotos estén bien sacadas, que estén rectas, que estén bien tomadas las fugas, que tenga corrección de paralelaje, que los planos sean legibles, que no estén cargados. Toda esta cuestión que venía del negro, del muro negro, que empiecen a haber detalles constructivos en las publicaciones. Todo eso hace que se conjugan muchas cosas, y por último, que empiezan a existir bienales latinoamericanas hacia los jóvenes, que era algo que no existía, que está muy ligado también a la lógica de posgrados, y que muchos de nosotros entonces pudimos acceder
a tener mucho trabajo, a tener muchas publicaciones que no solamente tenían relevancia acá, sino en toda Latinoamérica y hacia afuera, y que pudimos acceder a bienales latinoamericanas jóvenes y también a bienales latinoamericanas ya más grandes. Entonces se da toda una cuestión que fue única y que nos permitió a todos tener mucha suerte y poder desarrollarnos y tener todos estudios siendo muy jóvenes. O sea, Claro. ¿Y en qué momento, nosotros sabemos que vos tenés un estudio con Lucía Holman, Arquitectos Todoterreno, ¿en qué momento te pudiste abrir tu propio estudio, si ese fue tu primero? es que casi que todas las oficinas empiezan a funcionar en paralelo, que todos empezamos como digo, en el fondo no deja de ser como ahora que los profesores se llevan a los mejores estudiantes a sus estudios. Entonces todo el mundo trabajaba en los estudios y a la misma vez a las noches eran las oficinas de concursos jóvenes o de estudios paralelos. Yo tengo como un par de experiencias, o sea, una fue con Lucho Intile, que hoy es socio de IR Arquitectos, y con Andy Rogers y Marcelo Minini, que montamos como un estudio de jóvenes después de quinto año. Nos matamos a los 5 minutos. Tuve otra más cercano a la familia y de ahí ya se fue abriendo muy naturalmente y muy rápido a terminar trabajando con Lucía y armar el estudio que fue Atot y que fueron los últimos 12 o 13 años, o sea, una cosa así. Pero tampoco es que un día uno abre un estudio, sino que son como uno institucionaliza cosas que ya están pasando y le tiene que poner un nombre porque ya empieza a tener cuerpo y a la misma vez empieza a buscar, o sea, se da cuenta que ya hay ideas, que hay un cuerpo de ideas que se empieza a repetir y quiere como... Y a la misma vez cuando uno es chico tiene mucha hambre y tiene mucha voracidad y quiere hacer de todo un mundo, inclusive de cosas que quizás no lo eran. Claro. Y también, ¿por qué ustedes hacen muchos concursos? ¿Qué sentís que los beneficia? No, a ver, yo creo que cuando sos joven todos intentamos hacer concursos, porque principalmente es la gran plataforma de desarrollo, o sea, te permite no tener cliente y no tener el encargo y trabajar igual. Inclusive cuando uno es joven, los encargos, la gente te dice, podrías estudiar esto y vos resolvés 8 propuestas. Y a mi edad ahora te volvés un mercantilista que si no aparece un anticipo ni siquiera mirás el título. Perdón, ¿quisieras contar un poco lo que es un proyecto? O sea, cómo funciona, como para que se entienda, se termine entendiendo. A ver, en el fondo, yo creo que, por empezar, todos tenemos un cuerpo de ideas. Y ese cuerpo de ideas nos va persiguiendo y va mutando, pero hay un cuerpo de ideas que es como lo que llamarías el cajón de tu escritorio. Entonces, muchas veces los proyectos son cuerpos de ideas y no son necesariamente un proyecto particular. Por eso muchas obras son familias y a la misma vez no importa lo que te llegue, lo vas a resolver de cierta manera o vas a tratar ciertos temas. Entonces, si bien está el hecho pragmático de que vos das un servicio, es decir, ante un problema vos das una solución, en realidad la arquitectura es un cuerpo de ideas de transformación. Es una disciplina y viene por otro lado, entonces en realidad hay unas ideas que te persiguen y no importa el problema que llegue, ese cuerpo de ideas se va a involucrar ahí. Yo diría que el proyecto es ese cuerpo de ideas. Después, ese cuerpo de ideas tiene muchas transiciones. No voy a tomar más. Si no me tomo 6 litros. El cuerpo de ideas tiene como muchas etapas, o sea, las primeras partes que son desde las ideas iniciales, donde en el fondo está... Yo diría que todos los proyectos se arrancan con 3 escalas a la vez. Una es el 1 en 1000, que no necesariamente es 1 en 1000, pero yo digo que es 1110. El 1000 porque es lo que uno ve de la obra en el contexto, el paisaje natural o el paisaje urbano, ¿no? Es cómo se relaciona. El 100 es cómo funciona, que quizás es lo que la facultad tarda más tiempo en resolver, que es resolver el hecho pragmático de su funcionamiento interno, y que creo que es el gran problema de la facultad, es que le dedica demasiado tiempo a la planta y poco tiempo a las otras partes, o que empieza con eso y no empieza con las 3 escalas a la vez. Y el tercero sería el 10, que es cómo eso se materializa, cómo el material está ligado al
al 1000 y cómo está ligado al 100. Porque creo que también el problema es que muchas veces se arranca por el 100 y después se materializa, como que se mapea el material y no se construye. Entonces creo que como la construcción creo que está íntimamente ligada al espacio, creería que las tres escalas están de origen. Embrionarias, a veces inclusive un poco contradiciéndose, pero tienen que estar las tres escalas. Y después en realidad el proyecto avanza, pero debería avanzar en las tres escalas. Digo esto porque si no muchas veces el croquis preliminar habla como del cuerpo de ideas y se cree que la idea es solamente un sketch de algo, de una onda. Y yo creo que es mucho más profundo, que como digo que hay un cuerpo de ideas que te persigue, también creo que las tres escalas, que esas ideas tienen tres escalas a la vez. Hablando un poco de eso, vos sos adjunto de la cátedra Sudamérica, donde encaran esta idea que vos nos contás de una mirada muy territorial, geográfica. ¿Por qué esta mirada? A ver, yo no soy el creador del taller, el creador del taller es Marcelo Vila, con mucha gente más, digo, no fue él solo, digo, por ende, por algo se llama Sudamérica y no se llama Taller Vila en su momento, y que creo que viene digo, yo a la misma vez entré al taller en su año número 15, creo. Este es mi 8º año y el taller creo que tiene 22 años o 23. Digo, el taller ya estaba, Sí, sí, sí. digo, ya tenía realmente una trayectoria. El taller se crea cuando yo estoy terminando la universidad. Me acuerdo que me interesó la propuesta cuando la vi, o sea, ustedes eran muy chicos, pero un día hace 25 años entrabas a la facultad y había un cartel como que decía Sudamérica y principalmente tenía una cuestión de los profesores invitados latinoamericanos, que era muy interesante el entender que no era algo de acá, sino que era una red de profesores de muchos lugares pensando cosas a la vez, que hoy se mantiene con esa generación y con la generación nuestra ya también hay una red de interconexión. Eso era muy interesante, la noción de que el taller se llamara Sudamérica y no tuviera un nombre, para entender que la inteligencia de la colectiva era muy importante. Pero venía a cumplir, creo que, hoy lo analizo, que la arquitectura de Buenos Aires, de la Escuela de Buenos Aires, tiene como unas variables y unas invariables. Las invariables son las cuestiones que trae consigo en sus distintas etapas, que es que nuestra escuela es abstracta, de planta ordenada, de ausencia de revestimiento, es decir, es brutalista en su sistema productivo, pero con un brutalismo muy naif y con un corte relativamente ordenado y de volumen único. O sea, si uno va a los juris, lo que ve principalmente ve eso sería lo invariable que ve, a pesar de que las 30 cátedras son muy diferentes entre sí, se ve eso. El gran error es que no tenía noción de geografía, o sea, no entendía la geografía como un elemento de proyecto, o sea, casi que... Inclusive no es casual que la manera de entender como lo aledaño al proyecto sea el NOLI y no un dibujo topográfico, ¿no? El NOLI solamente pone lo construido sobre lo no construido. La geografía no está, ¿no? O sea, la facultad de los 70 dibujaba NOLIs y de los 80 mucho más todavía. Y no la geografía. Entonces creo que el gran error es ese no entendimiento de la geografía como primer material del proyecto, y el segundo es el entender a la construcción ligada a la geografía del coso. Si bien digo, por un lado, bueno, es pseudo brutalista en el coso, también es verdad que es una facultad de mucha línea negra, como si todo se resolviera de hormigón armado, hasta las mesitas de luz. Digo, como si las losas, los muros, todo fuera de hormigón, y es un absurdo constructivo. Entonces, creo que no hubo una ligazón de la construcción asignada al espacio. Creo que el taller un poco cumplió ese rol y lo sigue profundizando con ciertas correcciones, o sea, va corrigiendo a la misma vez ciertas cuestiones y entender principalmente que nuestra casa no era solamente la ciudad de Buenos Aires, sino Latinoamérica, que el continente había sido trazado solamente mirando para afuera y que se puede mirar el continente desde adentro. Todo nuestro continente fue urbanizado en los bordes, mirando hacia Europa principalmente, que era nuestro socio comercial cuando se creó el continente para
volverlo productivo, digo, el continente existe hace mucho más, pero digo, tuvo una transformación para convertirlo en una matriz exportadora. Hoy, inclusive, el problema es que tu mayor cliente está del otro lado, o sea que tenés que darlo vuelta y cruzar una cordillera de 5.000 metros de altura, pero creo que el mayor desafío no es ese, es entender al continente desde adentro y entender que si bien somos todos diferentes, nos une algo, y es entenderlo desde ahí. Y creo que eso es el interés del taller. Y hablando un poco de la facultad, ¿cómo ves hoy en día el plan de estudio? No sé si es el mismo que se daba cuando vos la cursaste, pero ¿cómo lo ves hoy en día y cómo ves preparado a los alumnos una vez cuando se reciben? A ver, voy a dar dos cosas por diferente. ¿Cómo veo a los estudiantes? Yo creo que los estudiantes siempre son mejores. Estoy convencido de que ustedes fueron mejores estudiantes que lo que yo fui en cuarto año. O sea, no tengo dudas de que hay un avance en la enseñanza. Creo en el sistema universitario, creo que a medida que se avanza es cada vez mejor. Si me preguntás qué creo que es la facultad y qué creo que es el plan de estudio, creo que la facultad está en una crisis muy importante. La ausencia de concursos demuestra su crisis, o sea, la conducción es muy ineficaz, el plan de estudios es inexistente. Estoy convencido de que uno podría hacer un ejercicio en la Luna y nadie preguntaría, inclusive se hacen ejercicios en la Luna. Digo, la facultad no funciona como una facultad de arquitectura, eso es la realidad. O sea, no tiene las publicaciones arbitradas, no tiene los convenios que debería tener, no tiene los concursos. La gran mayoría de sus docentes son ad honorem, inclusive pagan el estacionamiento para venir a dar clases gratis. O sea, pasan cosas realmente extrañas. La crisis, igual, es una crisis que se generó de un modelo que nació mal a partir de la democratización de la universidad, donde probablemente los profesores vinieron a darse un baño de dorado, es decir, no venían a trabajar profesionalmente, sino que venían a celebrar su trayectoria, y se planificó como los talleres de proyecto como talleres de concursos grandes. Y creo que hoy, 40 años después de esa democratización, el problema institucional de que no hayan peleado por los concursos, que no haya habido una renovación en el plan de estudios, que no se peleara porque los sueldos fueran dignos, hace que la facultad esté mal. Pero no es necesariamente que todo el sistema universitario argentino esté mal. Yo creo que la Universidad de Buenos Aires está mal y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires está mal. Pero hay otras facultades de arquitectura de otras universidades nacionales que funcionan bien y que cumplen con todos los requisitos y que le pagan a los docentes, están concursados, y que inclusive recibiendo lo mismo o menos por alumno que la Universidad de Buenos Aires, le pagan mucho más a sus profesores. Y eso es como bastante anecdótico. ¿Cómo puede ser que el Estado Nacional, que también es malo, digo, en este actor yo creo que todos juegan mal? El Estado Nacional es un Estado malo que intenta destruir el sistema universitario y se pelea con todas las universidades nacionales, pero en nuestro caso con la Universidad de Buenos Aires, que aprovecha eso para victimizarse, pero en realidad tiene un mal manejo, y a la misma vez una facultad de arquitectura que también funciona mal. Entonces creo que las tres patas funcionan mal y todo el sistema se sostiene por estudiantes muy voluntariosos y un sistema de docentes ad honorem y un sistema de docentes jóvenes que son principalmente, creo que lo más valioso que hoy tiene la facultad es la generación de adjuntos ilegales inclusive, que son los que lo sostienen, inclusive los que están en los jurys. Yo cuento algo bastante anecdótico, que en el jury de quinto año, ustedes van a cursar el jury este año, el jury se inventó como una herramienta transversal donde los proyectos se corrijan transversalmente, donde lo bueno era que se iba a poner profesores a corregir estudiantes, ya no ayudantes, o sea, eran profesores, tipos concursados por concursos, profesores adjuntos concursados y titulares. El año pasado, no sé cuántos tribunales había, pero eran realmente muchos, o sea, probablemente había más de 100 docentes, o sea, porque eran más de 30 tribunales, o sea que si tomo 3 personas, no encontré yo en el listado una sola persona concursada por Claro, mirá. adentro de ese. Y entonces te genera dos conflictos. Uno, que te demuestra que no hay concursos, pero el segundo es que sí hay 100 profesores concursados. Sí.
pero no estaban. Entonces tenés un problema de que una crisis de representación del claustro de profesores, por un lado, y a la misma vez una crisis de que no tenés a los profesores. Probablemente estaban, pero estaban de otra manera, estaban todos circulando, si se quieren, ¿no? Entonces, todo se ha transgredido de una manera que requeriría un sistema de conversaciones y de acuerdos mínimos que hoy no suceden. Todos juegan a su propia situación y parte de la crisis se va a ver este año, una elección de estudiantes que va a suceder en la segunda semana y uno dice, ¿por qué no esperar un poco que los estudiantes se establezcan? ¿Para qué hacer votar a un chico que recién inicia la carrera sin que sepa ni siquiera cómo funciona su facultad? Todo parece que se empioja a propósito. O sea, Claro, perfecto. Y no te voy a pedir alguna resolución a estos problemas tan grandes, pero ¿qué cosas sí, si querés responder, podés, pero algunas, si no, cosas pequeñas que sentís que deben cambiar para arrancar a mejorar la facultad? a ver, yo lo que creo es que lo primero que debería cambiar es que nos unamos. O sea, creo que la facultad está mal por culpa nuestra. O sea, los que nos representan son nuestros representantes, no salen no bajan del cielo. O sea, son personas como nosotros, la mayoría está en el bar de profesores, inclusive los puedes saludar, o sea, no. Creo que el problema es que nuestra presión social es mala y creo que en ese sentido siempre las responsabilidades son de arriba hacia abajo. Creo que los menos responsables del problema de la crisis de la facultad son ustedes, los intermedios somos nosotros, los que tienen más responsabilidad son el claustro de profesores, y que a la misma vez así se votan las autoridades, o sea, de 16 personas que eligen un decano, 8 son profesores, 4 son graduados y 4 son estudiantes. Entonces, claramente, si los profesores gobiernan, son los mayores responsables de la crisis, pero sí creo que nuestra generación tiene una gran responsabilidad en que no se une en cambiar esto. Nosotros no tenemos concursos, pero tampoco estamos haciendo un esfuerzo. O sea, tenemos el poder como que si nos uniéramos podríamos frenar las clases, porque la realidad es que la facultad funciona porque nosotros damos clases, somos los que estamos sosteniendo con el verdadero laburo esto. Si nosotros hiciéramos un paro real, la facultad se corta. O sea, no hay manera. Porque inclusive creo que los docentes más jóvenes responden más hoy a los responsables de nivel. No quiero llamarlos adjuntos porque es ponerle un título que no tenemos. Que a los profesores titulares en muchos casos. Y a la misma vez, muchos talleres hoy funcionan como sistemas subdivididos donde cada nivel en realidad responde a intereses diferentes. Y eso es bastante absurdo porque no solamente demuestra la crisis de representación de los profesores, sino la crisis de representación del sistema de talleres verticales, que nació hace muchos años para resolver el problema de que unos querían cursar moderno, otros querían cursar wrightianos y otros querían cursar neoclásicos. Hoy supuestamente esa discusión está saldada, pero los talleres verticales no están cumpliendo su rol porque los estudiantes no cursan en la verticalidad, pero a la misma vez porque la mayoría de los talleres verticales funcionan como feudos diferentes dentro de los mismos talleres. Entonces habría que tener una discusión seria y responsable. Creo que la realidad es que todos se hacen un poco los distraídos e intentan cuidar lo poco que tienen. Lo loco es que estamos cuidando cosas que son realmente muy pocas. O sea, es como que ni siquiera es que están cuidando un negocio importante. Estamos cuidando la esquina de esta mesa, no mucho más. Y nombrando todas estas diferencias entre nuestra facultad, la FADU, y otras privadas, como por ejemplo puede ser Ditela o la de Palermo, donde diste clase, ¿notás esa misma diferencia en los alumnos y mismo cuando ya estamos recibidos? No. A ver, para empezar, yo divido mucho los procesos de las universidades públicas de las universidades privadas. Son escalas muy diferentes. O sea, creo que nosotros solamente nos podemos comparar con Córdoba, La Plata, Rosario. Córdoba y La Plata porque tienen muchos alumnos realmente, Rosario tiene menos. Córdoba tiene la misma cantidad de alumnos o quizás más que nosotros. Es una universidad gigante que funciona bien, que tendrá sus problemas, pero que funciona institucionalmente bien.
Las privadas son un mundo que naturalmente se permiten cambios mucho más rápidos, ¿no? O sea, pero porque todo en el fondo se decide de un modo mucho más vertical. Lo bueno y lo malo de nuestras facultades es que todo va cambiando más lentamente, entonces los volantazos no pueden ni terminar de destruirla ni mejorarla, ¿no? O sea, la facultad no se termina de destruir porque cambia tan lentamente que no se puede terminar de destruir aunque tuviera la peor conducción de la historia. O sea, pero tampoco puede mejorar porque es muy lento. Creo que necesitamos hacer un esfuerzo para que mejore más rápido. Las privadas pegan volantazos y como pegan volantazos pueden ser para bien o para mal o que yo esté más de acuerdo o menos de acuerdo. En su momento Palermo tuvo un proceso que era interesante y mucha gente fue a parar ahí. Probablemente hoy yo veo que Ditela tiene un proceso más tiene el proceso de las privadas más interesante y tengo la suerte de que me invitaran a dar clases ahí. Pero después los estudiantes creo que no tienen tantas diferencias y que a la misma vez la Universidad de Buenos Aires, por una cuestión de escala y por la sinergia de pensamientos, tiene una ventaja fundamental. O sea, creo que, no sé, yo cuando analizo el taller Sudamérica y analizo que, no sé, que en el nivel trabajo con gente que es muy inteligente, que podría tener sus propios niveles, o sea, está en la cátedra hay muchos docentes que son profesores titulares en otras universidades, que manejaron niveles en otros lugares, misma en esta facultad, y hay muchos, o sea, somos en un solo nivel, está bien, tenemos muchísimos alumnos, la escala de cuarto año es gigante, justo en la nuestra, pero digo, ya ahí hay una sinergia de muchas personas pensando algo muy fuerte. Analizo después los responsables de nivel y los otros docentes del taller de los otros niveles. Impresionante. Analizo a la misma vez con los demás arriba. Es un cuerpo enorme de gente pensando lo mismo y esa sinergia junto a la de muchos estudiantes. Cuarto año tiene 270 alumnos. O sea, es mucha gente pensando lo mismo y ahí se produce algo que creo que no se puede mensurar ni siquiera en casi ninguna universidad. Muchas veces lo que nos pasa en las universidades más chicas es que vos vas a tu taller y está bien, las cosas salen como vos querés, pero vos en el fondo estás verificando tus propias ideas. Acá vos ponés, quizás yo planteo un ejercicio y la crítica de los docentes, de los estudiantes, de distintos niveles, de los Marcelos, te cambia todo, o sea, y te permite un crecimiento que hace que estemos tan entusiasmados y que probablemente nunca dejemos esto, inclusive con el maltrato que recibimos del institucional. Volviendo un poco a lo que es tu carrera y tu estudio, que un poco también nos interesa eso, ¿cómo es su proceso de diseño? Sabemos que construyen mucho en el Delta, mucho con material en seco. ¿De qué manera se fueron guiando para hoy en día estar como están? El proceso fue un poco, muchas veces es bastante casual, no es que, digo, las horas del Delta son por una casualidad, si bien yo nací relativamente cerca del río, o sea, nací a 15 cuadras, no había cruzado en el barco nunca. O sea, esa es la realidad y la primera hora en el Delta tuve que aprenderla viendo a los isleños cómo construían, no es que, quizás la primera noción que tuve de que la facultad no enseñaba paisaje y no enseñaba a construir era que no sabía cómo hacer una obra en el paisaje y no sabía cómo construirla. O sea, me quedó claro de chiquitito. Porque encima la cabaña, que fue de las nuestras... nosotros la llamamos la cabaña, pues el cubo, que fue justo la primera obra en el paisaje y fue encima como un ícono que trascendió, nos demostró eso relativamente rápido. Sí creo que hay una mirada que siempre tuvimos muy ligada entonces a que entender el paisaje de Buenos Aires, en nuestro caso, era como muy importante entender que no es que Buenos Aires le da la espalda al río, sino que cuando mira al río quiere mirar un río que no tiene. Queremos tener la costanera, no sé, de Copacabana o la Rambla de Montevideo y nosotros vivimos en un pantano y tenemos que hacernos cargo del pantano y disfrutarlo desde ahí. Entonces, en la valoración del Delta estaba un poco eso y por el otro lado está la cuestión de la tecnología, que estábamos como muy interesados en entender que Buenos Aires tiene una matriz industrial bastante olvidada, o sea, Altos Hornos Zapla,
SOMISA, que son las primeras aserúrgicas del país, tienen 70 años, o sea, y es un proceso que la Argentina debería haber tenido una industrialización mucho más fuerte, y que la arquitectura es responsable también de convertir a un país mucho más industrial, porque hace a la economía, hace a que las condiciones económicas sean mejores, pero también hace a que los trabajadores tengan mejor calidad de vida. Mientras el trabajo sea más en taller y sea más industrial, no solamente el operario va a tener una mejor condición de trabajo porque no va a recibir inclemencias climáticas, sino que va a tener un oficio más fuerte que le va a dar mejor economía, pero a la misma vez después una mejor calidad de vida a futuro cuando se jubile. Y creo que los arquitectos tenemos esa responsabilidad, que no es solamente proyectar las obras, sino que es sobre la calidad de vida de los que hacen las obras, porque nosotros no hacemos nuestras obras, o sea, las hacen otras personas por nosotros, y una responsabilidad sobre el país, no solamente en generar conocimiento, sino en generar un desarrollo económico. Y te hago una pregunta un poco más filosófica, pero ¿qué es como arquitecto? No sé si tenés alguno, pero ¿qué es lo que más miedo te da? No sé. A ver, por un lado está la incertidumbre, ¿no? El ser un trabajador independiente hace que siempre tengas una incertidumbre y que nunca sepas de qué vas a vivir dentro de 6 meses. En el fondo siempre estás en unos trabajos que se están cerrando y otros que están saliendo. Y eso hace que no termines de hacer bien nada porque estás como con una pata en cada lado, que es el problema. Y creo que esa incertidumbre es la que todos los arquitectos tienen y que por eso gran parte del anhelo de los estudios es lograr tener un volumen de dinero propio para ser tu propio cliente. No estoy en eso, no estoy ni cerca, y creo que la incertidumbre va a durar bastante más, pues soy bastante ineficaz. Creería que es eso. Después, durante las obras, obviamente son millones y todos los días tenés uno y todos los días te encontrás que hiciste algo mal. Si no tuvieras que tal vez mencionar algún momento en tu carrera donde sentís que hubo un cambio puntual. No sé. Yo creo que hay procesos. No sé, yo siento que la cabaña del Delta, claramente, que fue la primera obra en el paisaje, fue importante. Cuando digo, es una obra que mide 36 metros cuadrados, salió $20.000 hacerla y debemos haber cobrado $2.000 de honorario. Digo, claramente no me transformó la vida desde ahí. Pero me transformó la carrera, en que hicimos 1 millón de obras en el Delta y que fue divertido y que nos dio paso a la industrialización y que de la industrialización de ahí empezamos a industrializar cosas pequeñas y después salimos a la industrialización más pesada. Entonces, creería que la cabaña fue un suceso. Después creo que hay un par de procesos industriales ya más grandes que también tuvieron como importancia. El concurso de una casa, cuando, no sé, hay algunas cosas que suceden, pero no los tengo tan clarificados. Sí, creo que hay algunas obras que fueron más importantes que otras o que marcaron para nosotros algo más importante. Pero pondría esa, la cabaña, Pero crees más en procesos. Sí, son como familias. Creo que nuestra arquitectura siempre tuvo como unas familias que van y vuelven. Pasó el avión. Y si le tuvieras que decir algo al Agustín de cuando arrancó, qué cosas haría igual, qué Esa es cosas de Barsky. cambiaría. Esa es de Barsky. Y bueno, hay que preguntarle. Esa es de Clank. Así que tendría que responder como todos los que responden en Clank, que le diría que tenga confianza. Viste que siempre todos dicen lo mismo. Que se confíe en él mismo. Que confíe en sí mismo, que todo va a estar bien, que crea que... probablemente porque cuando le hacen esas preguntas es gente que la mayoría de las veces está sentada y las cosas le salieron bien. Yo creo que yo no estoy tan convencido de eso. Yo no me veo como una persona exitosa que transformó el mundo. Le diría todo lo contrario, le diría, me parece que le tenés que meter más fuerte. Ahora me surge otra pregunta, ¿qué es para vos el éxito en la arquitectura? No, transformar la sociedad. O sea, creo que el gran error, o sea, a ver, yo creo que la arquitectura de Buenos Aires y la arquitectura de Argentina está en un muy buen momento porque es una arquitectura que va convergiendo, o sea, las distintas escuelas están convergiendo en una única arquitectura o una arquitectura más similar, que tiene noción de
geografía, tiene todavía los valores pragmáticos, tiene construcción, tiene cuestiones industriales, tiene cuestiones ligadas a la cultura, un montón de cosas. Pero el gran debe claramente es que no estamos transformando. Y no estamos transformando porque no hay grandes arquitecturas de concursos públicos. Porque los concursos públicos ya llevan décadas o que se hacen y no se construyen, o que cuando se construyen mal, o que los jurados, como representaban otra generación, no necesariamente han jurado muchas veces lo que yo consideraría las mejores propuestas. Y ahora directamente no hay obra pública. Entonces, la realidad es que no estamos transformando a la sociedad y ese es un gran debe. Y creo que el modelo exitoso del arquitecto sería el arquitecto que transforme la sociedad. Y en el fondo, excepto nuestra etapa industrial y lo que yo considero que lo único importante que hicimos es trabajar en la industrialización de la arquitectura. Lo del Delta es importante en noción del paisaje, pero son muestras únicas, no es que tampoco que sirvió para que la generación tuviera una mirada en el paisaje, pusimos nuestro granito de arena, pero no hicimos obras transformadoras. Y si pudieras elegir, así pensando rápido, hoy en día, ¿qué obra pública te gustaría hacer? Ya con que si existieran obras públicas me encantaría, ya con eso, no las quiero hacer yo, ¿eh? Ya, si el país hace obra pública ya me siento, mirá lo poco que pido. ¿Pero alguna te entusiasma en particular? ¿Algún concurso que si sale decís, este me entusiasma? No sé, te juro que no lo sé. O sea, creo que me encantaría que hubiera concursos públicos mucho más ligados a las infraestructuras. Creo que las infraestructuras culturales ya se hicieron, o sea, creo que las grandes infraestructuras de desarrollo del país son las que están por verse y que esa es la discusión que debería dar la arquitectura. La arquitectura dejó de opinar sobre la matriz productiva. Ya no estamos trazando no solamente ciudades, ya perdimos la discusión sobre las ciudades, perdimos mucho más la discusión sobre las infraestructuras. O sea, Vaca Muerta es un gran desarrollo que no tiene una planificación clara, que no tiene una matriz donde las industrias no se están desarrollando, nadie está planificando puentes, represas, obras de esa escala. Y como para ir cerrando un poco, si nos tuvieras que dar un consejo a gente como nosotros, que somos estudiantes por recibirnos, o gente recién recibida, ¿qué consejo nos darías? No, a ver, siempre positivo, no les voy a decir corran a Ezeiza. No, pero tal vez algo con lo que podemos aprender. No, a ver, siempre, mi mensaje en realidad es que el cambio está en ustedes. O sea, como creo que el gran debe de nuestra generación es que no está haciendo el cambio y que si no lo hacemos rápido, nosotros vamos a ser ya no parte de la solución, sino parte del problema. Creo que ustedes tienen todo para hacer la solución. Y que a la misma vez creo que son más sanos que nosotros. O sea, creo que la mirada que los vuelca como una generación individualista está bastante equivocada y que creo que son tipos mucho más sanos y que tienen todo para... Y además tienen una buena formación, creo que tienen todo para cambiarlo y para... No para desarrollarse ustedes mismos, sino para transformar realmente el país. Y algo que tal vez vos aprendiste tarde o con algo que vos te golpeaste contra la pared, que decís, che, contra esto, tengan cuidado. No, yo creo que cuando uno es joven siempre está muy apurado. Y en el fondo hay que entender que la facultad te enseña a ordenar la estantería y no a trabajar. O sea, que aprender a trabajar, es imposible que vos sepas qué vas a necesitar para trabajar durante los próximos 10 años, mucho más con la incertidumbre del momento actual. Entonces, entender que es larga y que hay que tener una visión más panorámica y no estar enfrascado en los problemas del día a día. Bueno, y ahora sí, como para cerrar, última pregunta. Si tuvieras que hacer un proyecto con 3 arquitectos que vos quieras, ¿quiénes elegirías y por qué? No, qué difícil. Así rápido, alguno que se te venga. No, obviamente, me hubiera encantado sentarme con Mies un día. O sea, me divertiría mucho discutir con él. O sea, me divertiría en Argentina haberme sentado con Juan Ángel Casasco y ver qué pensaba. O sea, no sé. Bueno, ¿alguna pregunta? Falta uno. Uno, y no sé, me encantaría haberme sentado con
con Bernini, Bueno, con Borromini. de allá atrás de cámara preguntan que sería interesante que nos puedas comentar qué es para vos la arquitectura. Yo creo que la arquitectura es una herramienta de transformación. O sea, y que hay que entenderlo como una herramienta de transformación de la sociedad, que la sociedad está siempre en un continuo cambio y que nosotros somos una herramienta fundamental en eso porque tenemos una visión muy generalista y que creo que fue con el discurso que empecé, que podemos hablar un idioma común con un montón de personas, pero a la misma vez tenemos una visión proyectual y esa visión proyectual es inconformista y es transformadora. Entonces, creo que es desde ahí que el verdadero mensaje es que una arquitectura que sirve es una arquitectura que hace una sociedad más justa, no solamente en el desarrollo económico, sino en el desarrollo colectivo del país. Bueno, Agustín, muchas gracias por venir. No sé si te quedó algo por decir, algo que quieras. Ya hablé demasiado.